Amigos y amigas de Un Paso al Día, un camino de fe, bienvenidos una vez más a los relatos de la asombrosa vida del gran patriarca San José. En el capítulo anterior escuchábamos y nos maravillábamos con los detalles de la vivencia de la Sagrada Familia en Egipto y lo cautivante que fue la imagen y presencia de nuestro Señor Jesucristo en su divina infancia, en esos primeros años de vida, en su estadía en Egipto. En esta oportunidad vamos a recorrer la vida de Jesús en la vida de San José y María Santísima, con un detalle muy particular del cómo es que Jesús le presta ayuda a San José. Bienvenidos a este relato. Seguimos con el tomo 4. En el capítulo 4, Jesús presta su ayuda a José en el taller de carpintero. Dulces consuelos del santo. Habiendo ya crecido en edad el divino niño, de modo que podía hacer algún servicio a San José, quiso él mismo ir con su padre adoptivo a ayudarlo en su trabajo y consolarlo con su amable compañía. Nunca creyó el afortunado José que el divino niño se quisiera rebajar tanto y ocuparse en un trabajo tan humilde. Por lo tanto, cuando su Jesús se lo dijo, el santo quedó atónito y dijo que esto no lo permitiría jamás, a menos que lo hubiese ordenado el Padre Divino. Y así, dirigiéndose a su Jesús, le dijo: ¿Cómo vos, eterna sabiduría, queréis rebajaros tanto? ¿Y cómo podrá consentir vuestro siervo veros ocupado en el trabajo, vos tan delicado, vos que continuamente tenéis que tratar con vuestro Padre Divino el interés muy importante de la humana redención? ¿Cómo te empeñas en hacer trabajos humildes conmigo? Sin embargo, su Jesús lo tranquilizó diciéndole que esa era la voluntad de su Padre Celestial y que él había venido al mundo para servir y no para ser servido, y que debía enseñar el desprecio del lujo y de la soberbia mundana. Nuestro José se sometió a la voluntad del Padre Divino. Nunca más replicó, dirigiendo su pensamiento al privilegio que significaba tener consigo en el pequeño taller a su amado Jesús, y se consoló totalmente, llamándose feliz, dichoso, y dirigiéndose a la Divina Madre le decía cómo se lamentaba por ella, que se quedaba privada de la amable presencia de su Jesús al llevarle consigo al taller. Pero la Divina Madre, toda conformada a la divina voluntad y toda llena de caridad, le aseguró que ella gozaba con los consuelos que esto significaba para su José y que se cumpliera en todo la voluntad del Padre Divino. Por lo tanto, nuestro afortunado José quedó consolado y se llevó consigo a su amado Jesús con ese consuelo de espíritu que ya cada uno puede imaginarse. Nuestro José estaba trabajando y le parecía estar en el paraíso, teniendo allí como asistente al Divino Hijo, el cual estaba todo atento por ver lo que podía necesitar su José, y así ofrecerle ahora las herramientas, ahora las tablas, y aunque en edad tan tierna, entre 5 y 6 años, demostraba un gran deseo de actuar como persona grande y fuerte, fatigándose en levantar las tablas. El santo quedaba asombrado y procuraba de todos modos que su Jesús no sufriera fatigándose, pero el mismo divino niño era tan atento que proveía al santo en todo lo que le hacía falta. El afortunado José estaba concentrado viendo a su amado Jesús, contemplando la divinidad que estaba escondida en él, de la cual veía traslucir claras señales aún al exterior. El divino niño hacía todas las cosas con tanta gracia que arrebataba el corazón de quien lo veía, ahora mucho más a su amado José, que tanto lo amaba. A veces, cuando Jesús le entregaba las herramientas u otra cosa necesaria para el trabajo, el santo las recibía de la mano y quedaba extasiado. Tanto era el consuelo que probaba su espíritu
A veces, en el acto mismo de trabajar, fijaba la mirada en su amado Jesús y quedaba casi inmóvil. El santo sufrió también a menudo desmayos de amor, por lo cual se sentaba sobre el banco donde trabajaba, y entonces su Jesús lo tomaba de la mano y lo acariciaba, y al volver del dulcísimo desmayo le decía: «Oh mi amado Jesús, oh Hijo querido y amado, ¿y de dónde pues a mí tener este gran privilegio de teneros en mi compañía? ¿A que mi alma no puede soportar la plenitud del gozo que me causa vuestra amable presencia?» Su Jesús le contestaba y le decía que esa era una pequeña primicia del gozo inmenso que le esperaba y que le estaba preparado en la casa de su Padre Celestial. Mucho más se consolaba el santo con estas palabras, esperando tener que gozar por una eternidad de esos bienes y consuelos que la mente humana no puede entender ni profundizar. Se dieron cuenta los habitantes de Egipto que el niño Jesús iba con su padre adoptivo al taller a trabajar y quedaban asombrados de que en esa tierna edad el niño pudiera llevar y ayudar a su padre. Experimentaron por lo tanto mucha alegría, porque así lo podían ir a ver y gozar de una visión tan bella. Y de hecho, iban allá muchos, quedando todos asombrados de la gracia y belleza del divino niño. Admiraban la modestia, la majestad, la amabilidad, la atención que demostraba ayudando a su José en lo que él necesitaba. Y todos lo alababan, llamando afortunado a José por tener un semejante hijo. Hubo, sin embargo, muchos que reprocharon al santo tratándolo de insensible y diciéndole que qué clase de corazón tenía al permitir que su pequeño hijo trabajara por encima de sus fuerzas. Estas palabras traspasaban el corazón del santo y no podía contestar, puesto que él en esto no tenía nada que ver, pero se callaba y ofrecía su dolor a Dios. El amabilísimo Jesús se mostraba con todos atento y amoroso, haciendo con el Padre Divino todos aquellos actos que ya en su vida interior están escritos. Acudían también unos niños para entretenerse con el amable Jesús, y él se entretenía con estos con gusto y los instruía en los misterios de la verdad de fe. Comenzaron a acudir también varias personas al taller de José, llevándole algún refrigerio para que su Jesús pudiera alimentarse, porque cada uno conocía la gran pobreza, y el pequeño Jesús lo recibía con mucha cortesía y luego lo distribuía a los pobres. A José le ordenaban algunos trabajos, y esto lo hacían con tal de tener la ocasión de ver y de entretenerse mimando al divino niño. De modo que por las órdenes de trabajo le tocaba a nuestro José fatigarse mucho. Pero su Jesús no solamente lo ayudaba, sino que lo consolaba también con las muchas finuras que le hacía, secándole el sudor del rostro con sus santas manos, y la ayuda que Jesús le daba servía al santo de mucho alivio. El santo languidecía de amor, pero era muy robustecido por la gracia de su Jesús. Los trabajos que realizaba San José eran tan bien hechos que causaban admiración en sus clientes, y todos quedaban satisfechos. El pago que el santo recibía de sus trabajos era hecho con espontánea voluntad. De lo que recibía, parte lo empleaba para cubrir sus mínimas necesidades, lo demás lo distribuía entre los pobres, de lo cual gozaba mucho su Jesús y animaba a José en su trabajo, para que con él pudiera ayudar a los pobres, a los cuales tenía un cariño particular. Hubo muchos de los notables de la ciudad que fueron a propósito y en persona al taller de José a preguntar por su hijo, porque decían ellos: el niño tiene un semblante muy noble y muy delicado, y no vale tenerlo en este taller. Nosotros lo criaremos civilizadamente y lo trataremos delicadamente. Vos sois pobre, por lo tanto, nosotros os haremos abundantes limosnas. Dadnos pues a vuestro hijo, que será preocupación nuestra darle una educación civilizada. El santo a estas palabras temblaba de temor y se ponía pálido.
agradecía su afecto y les decía que él no tenía otro consuelo que el de tener consigo a su Jesús, que eso era todo su bien y su tesoro, su herencia, que más bien daría toda su sangre y su vida misma para no quedar privado de su amado Jesús. A estas palabras le contestaban: tenéis razón, no podemos desestimaros en esto ni molestaros. De eso el santo quedaba totalmente consolado y luego decía a su Jesús: oh mi querido y amado Jesús, no permitáis nunca que yo me quede sin vos. Como por otro lado, merecería por mis faltas de correspondencia vuestro gran amor. Pierda primero yo la vida, que quedar privado de vos. Yo sé que seríais muy bien tratados si estuvierais con esos que os ansían, pero vos no buscáis delicias ni comodidades. Vos sois amante de la pobreza. Por lo tanto, espero que no dejaréis de estar conmigo, vuestro pobre siervo. El amable Jesús lo animaba y le aseguraba que él no se alejaría nunca de su compañía y que siempre lo obedecería como hijo sometido en todo a él. Lloraba por el consuelo que sentía el santo a estas palabras y le agradecía afectuosamente. Luego, cuando iba donde la Divina Madre, se lo manifestaba todo. Ella gozaba mucho de oírlo narrar, aunque ya lo sabía todo. Aunque el divino niño fuera al taller con su José, muy a menudo se quedaba con su querida madre para consolarla con su amable presencia, quedándose con ella en santas conversaciones. Entonces nuestro José experimentaba unas ansias amorosas y suspiraba por su amado Jesús para que volviera al taller, pero luego compadecía a su esposa y se decía a sí mismo: oh, qué ansia amorosa tiene que sufrir la Divina Madre cuando nuestro Jesús se ocupa aquí en el taller conmigo y ella queda privada de su querida y amable presencia. Oh, cuánto la compadezco, porque yo pruebo una pena muy grande de ello. ¿Qué será de ella, que debe amarle más que yo? Pues es su hijo natural. Es con razón que Jesús la consuela quedándose con ella. A veces le sucedió al santo que mientras iba pensando en esto, salía de su taller sin darse cuenta y se iba a la casa donde estaba su Jesús con la Divina Madre. Y al darse cuenta de lo que le había ocurrido, pedía perdón a la madre y al hijo, diciéndoles que lo compadecieran, porque el amor le hacía hacer eso sin que él se diera cuenta. En estas ocasiones era recibido por el hijo y la madre con gran demostraciones de afecto, y también él era admitido en las conversaciones santas que tenían, por las cuales el santo quedaba todo consolado y lleno de alegría, y luego daba gracias a su Dios por todo lo que había permitido para su bien y consuelo de su alma. Después volvía a su trabajo, y todo concentrado en lo que había oído. Mientras trabajaba, lo iba meditando, por lo cual mucho se fatigaba, pero no sentía la angustia de la fatiga, porque el amor no le hacía sentir el sufrimiento. Antes bien, gozaba en la misma fatiga, sabiendo que todo lo hacía para cumplir la voluntad del Padre Divino, y que con las ganancias de sus fatigas se alimentaba el divino niño y su amada esposa, y que con lo que sobraba hacía la caridad a los pobres, y ya sabía que en esto daba mucho agrado a su Dios y a la Divina Madre. Muchas eran las demostraciones de afecto y de gratitud que nuestro José recibía de su santa esposa por los trabajos que hacía, proveyendo del alimento necesario y toda otra cosa que hacía falta, como también por la limosna que daba a los pobres. Y aunque le agradeciera mucho las cordiales expresiones de su amada esposa, a pesar de eso, por su humildad, se consideraba indigno de ello, y le decía cómo él no merecía en absoluto que ella se le mostrara tan amable, siendo obligación suya hacer eso y mucho más, y que no era poca su suerte que tanto ella como su Hijo Divino quedaran complacidos de su servicio, de lo cual él se consideraba tan indigno. En efecto, nuestro José en todas las circunstancias practicaba siempre una profunda humildad, reconociéndose no merecedor de nada, sino de fatigarse para el mantenimiento de su Jesús y de la Divina Madre,
y consideraba una gran suerte poder fatigarse por su sustento, como de hecho así lo hacía. Cuando llegaba a la casa alguna cosa, como frutas, legumbres, de los cuales se alimentaba la Divina Madre y el pequeño Jesús, éste le daba el encuentro y las cogía con sus santas manos con tanta demostración de afecto hacia su José, que era una maravilla verlo, y así decía: mi Padre Celestial recompense vuestra caridad. A estas palabras no podía contener las lágrimas el santo, sintiéndose llenar de confusión y a la vez de júbilo y de consuelo. Luego, el amabilísimo Jesús continuó yendo con nuestro José al taller para ayudarlo. Sin embargo, los trabajos que hizo en Egipto, ninguno los realizó por sí solo, mientras que el primer trabajo que Jesús hizo fue una pequeña cruz, pero esta la quiso hacer en Nazaret entre los suyos, porque le fue preparada, como se dirá, entre los suyos y por su pueblo predilecto. Que esta narración del día de hoy, que este capítulo tan especial, nos permita seguir meditando y reflexionando sobre esos detalles tan especiales de la vida de San José y sobre todo del profundo amor a su amado Hijo Jesús. Para el próximo capítulo, si Dios lo permite, narraremos: el ángel en el sueño le ordena a José que regrese a su patria. Conoceremos algunos detalles muy particulares. Espero hayan disfrutado esta narración, que la puedan compartir y que inviten a muchos más amigos a unirse a este canal y seguir creciendo espiritualmente, haciendo un camino de fe. Un paso al día, un camino de fe.